Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar hoy el repaso y voy a hacer un breve repaso, bueno, pues a los índices, tanto al SP, al Dow, al Russell 2000 y al IBEX, y aparte, bueno, pues luego estará Acciona, Aircross, San José, Puig y Talgo. Bueno, vamos allá. Bueno, en cuanto al SP500, bueno, pues ya comenté la secuencia que, bueno, pues siempre más o menos hace tanto el SP como el Dow. Bueno, y es que una vez que pierde la media más baja de las tres, es decir, en este caso la de 200 en caso de ser una tendencia alcista, lo que hace, bueno, pues más o menos es perder entre el 3 y el 4% en el caso del. Y en ese nivel prácticamente es donde llegó el valor en esta corrección que ha tenido desde esos entornos de los 6.150 a esta zona de mínimos que ha llegado a la zona del 61,8%, que coincide más o menos con ese mismo patrón, esa zona de entre el 3 y el 4%, y desde ahí, bueno, pues ha rebotado y ya lleva varias sesiones sin ser capaz de recuperar esa zona del 5.700 aproximadamente, que es esa zona de soporte que tenía y que perdió. Y aparte de eso, pues también está esa media de 200 sesiones, que es la media que perdió. Bueno, pues debería ser capaz de superar estos niveles. Sería interesante de cara a ver una continuidad del rebote, ya que para mí ahora mismo esto ya hablamos de una tendencia bajista, al menos en el corto plazo, bastante claramente definida, y al perder las medias exponenciales, cada vez que las ha perdido con esta claridad, bueno, pues si en el rebote no es capaz de superarlas con fuerza, lo que hace es volver a corregir ya y arrancar un nuevo tramo bajista. Entonces, en caso de superar esta media de 200 sesiones, arrancaría otro impulso alcista hasta esos entornos más o menos de esas medias exponenciales de 100 y 50, que están también además en ese 61,8% de corrección de esa caída de más corto plazo que ha tenido el índice. Y en caso de llegar ahí y ver que se gira, bueno, pues arrancaría ya un nuevo tramo bajista que la llevaría por debajo del mínimo que ya ha hecho, y en este caso, bueno, pues iría a buscar esos entornos de los 5.400, que sería ese soporte que tiene más cercano una vez perdido ese 61,8%, que es el mínimo que ha hecho en esta corrección. Entonces esto es aplicable tanto al SP como al Dow Jones, que lo vamos a ver ahora mismo. Y bueno, pues exactamente igual. Ha llegado a ese 61,8% de corrección desde esos 45.060 aproximadamente a esa zona de los 38.500, y desde ahí, bueno, pues ha rebotado, quedándose en ese 4%, un poco menos, 3,5% de corrección una vez perdida la media de 200 sesiones, y ya está en la misma situación, está intentando superar ese nivel que por ahora es incapaz. De aquí, en caso de superarlo, bueno, pues continuaría ese rebote a esos entornos de entre esa zona del 43.380 y esa zona del 42.860, que estaría entre media de dos niveles, el 61,8% de corrección y ese 50% de corrección, la media de 50 y de 100 sesiones. Y en caso de ver que llega ahí y de nuevo reactiva la corrección, la caída, bueno, pues ya perforaría el mínimo que ya hemos visto y arrancaría un nuevo tramo bajista mínimo que les llevaría a esa zona de los 40.000, que es el siguiente soporte más cercano que tiene. Y ahora vamos a pasar al Russell 2000, que no es un índice muy seguido, pero es un índice que, bueno, pues es un índice que adelanta en cuanto a movimiento al SP y al Dow. Y en este caso, bueno, pues está rebotando, no ha llegado a ese 61,8% de corrección desde de todo ese impulso de los 65,49 a esa zona de los 99,10. No ha llegado, se ha quedado un poquito antes y desde aquí está rebotando. Bueno, pues este es un índice que una vez que pierde la media de 200, una vez que pierde todas esas medias exponenciales, y además si vemos en comparación del SP y del Dow, aquí ya está perforando las medias de más corto plazo a la de 200 a la baja, cosa que en los otros dos todavía se mantiene el abanico, todavía está abierto. En este caso ya está cerrado y está cortando a la baja. Eso es un claro síntoma bajista. Y bueno, este podría ser un índice adelantado respecto al Dow Jones
y al SP. Entonces, bueno, pues no es buena señal de cara a próximos, bueno, pues al corto o medio plazo, ya que un corte a la baja de las medias, como vemos aquí, bueno, pues lo realizó en la última ocasión en 2023 y tuvo una corrección importante. Entonces, una vez que perfora estas medias, lo que hace es jugar, como vemos aquí, en estos rebotes, ¿no? Una vez que las perfora, bueno, pues llega, las toca al completo, vuelve a tener otro tramo bajista, incluso la vuelve a superar, pues vuelve a caer y así está hasta que por fin consigue, bueno, pues en romperlas con claridad y sobre todo en la corrección mantenerse por encima. Esa es la clave, porque aquí en cuanto las supera en la corrección vuelve a caer por debajo. Entonces en el momento que veamos ese patrón de que la supera por encima y aguanta en la corrección de más corto plazo por encima y vuelve a arrancar a la alza, bueno, pues podríamos hablar de que podría haber acabado ese tramo bajista. Pero en esta ocasión acaba de empezar. Entonces veremos a ver si el rebote hace exactamente lo mismo que ha hecho en otras ocasiones, es decir, que es llegar a toda esta zona de las medias exponenciales que coincidiría con ese 61,8% de corrección de la caída de más corto plazo, y desde ahí, bueno, pues posiblemente volveremos a ver una corrección en los índices. Es decir, que al final los tres índices, independientemente del que sea, están pendientes de eso, de llegar a esa zona del 61,8% de corrección de todo el impulso bajista de más corto plazo y ver qué ocurre ahí. En caso de ver que se gira a la baja, pues empezarán otra vez las correcciones y bueno, pues mala noticia porque confirmaría ya el tramo bajista ya de cara al medio largo plazo. Y en cuanto al IBEX, curiosamente, pues es totalmente la otra cara de la moneda. Está muy fuerte. De hecho, está tan fuerte que ha llegado ya a la zona de máximos que tocó antes de esta última corrección, que era llegado a la media de 50 sesiones, a esa zona de los 13.450, esa es la zona de máximos, se ha quedado en el 13.408. Y bueno, yo creo que en caso de continuar ese rebote tanto en el SP como en el Dow, bueno, pues ya conseguirá superar esa zona de máximos. ¿Y dónde iría en caso de superar esos niveles? Bueno, pues es que en caso de superar esos niveles en los que se ha quedado, el impulso la llevaría ya prácticamente a esos, pues esos 14, el objetivo sería ir a buscar la siguiente resistencia, que estaríamos hablando de esos 14.300 puntos. Bueno, pues en caso de continuar ese rebote hacia la zona del 61,8% que hemos comentado de los índices americanos, pues posiblemente el IBEX arrancaría un nuevo tramo alcista en búsqueda de esa zona de los 14.300, si bien es cierto que los números enteros, como ya he comentado en muchos vídeos, suelen ser soportes y resistencias, y en este caso, bueno, pues haría de esa resistencia, es decir, que el objetivo, una vez superado ese nivel, sería ir a buscar esa zona del 13.500 primero y después la zona del 14.000. Entonces, bueno, pues el índice, el IBEX, la verdad es que sorprendentemente es uno de los más fuertes que hay ahora mismo y, bueno, pues así lo está demostrando. Bueno, y ya empezamos con Acciona. Acciona, que lo está haciendo, la verdad es que muy bien. Una vez superada esa zona que se la atragantó más, esa zona de 119, bueno, pues ha ido superando todas las resistencias, es decir, ha ido superando el 122, ha ido superando el 125 y bueno, pues ya la siguiente resistencia que encara sería esa zona del 128, que es esa zona de máximos que dejó en octubre. Entonces, una vez llegado a esos niveles, pues veremos a ver si se toma una consolidación o por el contrario la rompe, y en caso de romper ya iré a buscar esa zona del 132, que como ya he comentado es el objetivo que había una vez superado ese 122, que como ya comenté para mí era una resistencia importantísima, ya que en el gráfico semanal pasaban bastantes zonas importantes, es decir, pasaba esa zona de resistencia que dejó en diciembre, pasaba la media de 200 sesiones y la de 100, y aparte era 61,8% de corrección de la caída del 132 a la zona del 105, es decir, que era una zona importantísima. Y aparte de eso, bueno, pues ha superado esa zona también del 125, que sí que la dejó como más marcada, y lo dicho, la siguiente zona estaríamos hablando ya de ese 128, pero el objetivo al final es ir a buscar esa zona del 132, donde depende de cómo
forme y rompa esta figura, podría confirmar que esto sea un hombro, cabeza, hombro. Y lo más importante, independientemente del objetivo, que bueno, pues que abriría un camino, un tramo alcista bastante importante hacia esa zona del 176, pero lo importante es que dejaría un suelo en toda esta zona. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando en gráfico. Semanal, como vemos, tenemos al Directional Move completamente contraído, es decir que bueno, pues debe seguir ese impulso alcista para evitar marcar un techo, al igual que lo hizo en esa zona del 132, como vemos aquí. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Bueno, Aircross, pues Aircross ha estado muchísimo tiempo en rango lateral. Primero tuvo esta zona una vez, bueno, pues creo que esto fue cuando se lanzó la OPA. Después volvió a tener otro tramo alcista y desde ahí, bueno, pues ya ha empezado ese goteo a la baja que la llevó a la media de 200 sesiones. De ahí se quedó totalmente comprimida, como vemos aquí, entre las medias y de repente, bueno, pues tuvo esa fuerte corrección que la ha llevado desde esa zona de la media de 200 sesiones, esa zona del 3,52 a esta zona que ha tocado de los 2,79. Y bueno, pues ha vuelto a la cotización, como se puede apreciar, tras ese letargo que tuvo el valor, ha vuelto a cotizar. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues con un tramo bajista bastante importante. Y bueno, pues ahora está intentando crear un soporte. Tras tocar esa zona del 2,79, ha llegado a ese 38,2% de corrección de la caída de la zona de los 3,33 aproximadamente, a esa zona del 2,79. Y desde ahí, bueno, pues está intentando rebotar. Si bien es cierto que en el rebote, bueno, pues una vez tocado ese 38,2%, como vemos aquí, volvió a caer sin llegar a esa zona del 2,79 y desde ahí está intentando volver a rebotar, pero de momento no es capaz de superar este nivel de la zona del 2,96 aproximadamente, y desde aquí ya estaríamos hablando de que iría a buscar esa zona del 2,99,8, que sería esa zona de máximos que dejó en esa zona del 38,2% de esa corrección de corto plazo. Entonces, si vemos que el valor no es capaz de superar, sobre todo, esta zona del 2,965 y continúa perdiendo esos máximos por debajo de esta línea, lo que hará es estar indicando que, bueno, pues posiblemente acabe rompiendo esa zona del 2,82 y el 2,79, ya que posiblemente esté consolidando la caída y reanude la corrección. En caso de ver superar esa zona del 2,99 y el 2,96, bueno, pues el valor lo que debería hacer sería ir a buscar esa zona de los 3,12. Y ahí veríamos a ver cómo se comporta, ya que ahí coincidiría ya con ese 61,8% de esta caída de más corto plazo y la media de 50 sesiones. En cuanto a los indicadores, bueno, pues tenemos al Directional Move contrariándose, tenemos al estocástico, como vemos, que sale muy alcista, tenemos al Vigía, que ha cortado la media pero se ha quedado ahí en zona neutral, y tenemos al Concord en esa zona, bueno, pues comprimida en torno a la línea cero. El volumen, como vemos, empieza a aumentar, pero no es capaz de hacer máximos crecientes el valor. Entonces, bueno, pues vamos a ver, no sea que esté consolidando y arranque por debajo. Entonces, bueno, pues hay que vigilar esa zona, sobre todo esa zona del 2,96, 2,99, que el valor sea capaz de superar esos niveles y dirigirse a esos en torno de los 3,12, aproximadamente 3,12,7 aproximadamente. Y si vemos que el valor sigue sin ser capaz de superar esta zona del 2,96 y que tampoco es capaz de superar esta bajista, al final lo que hará será acabar comprimiéndose contra esta zona y, bueno, pues arrancar un nuevo tramo bajista. Entonces, bueno, pues esas son en el más corto plazo lo que podemos ir vigilando de Aircross. En cualquiera de los movimientos, bueno, pues habrá que ir actualizando la información de valor, a ver cómo va evolucionando y qué va haciendo. Y bueno, pues así lo haré e iré actualizando según vaya habiendo algún movimiento significativo. Bueno, San José, ya comenté en vídeos pasados, en estos dos últimos vídeos creo, pues que estaba intentando salir al alza de la figura de consolidación, pero sigue sin volumen. Es decir, el valor ha salido, pero no ha habido volumen. Es decir que, bueno, pues sigue alcista, es decir,
ha conseguido superar esta zona del 560, 570 que la tenía ahí comprimida. Ahora, bueno, pues ha sido capaz de superar esa zona del 576 en intradía, aunque ha cerrado justo en ese nivel, pero sobre todo la zona que tiene que superar es ese 580. Entonces, bueno, 580 y después ir a buscar esa zona de los 598, que es de donde empezó esta consolidación. Pero esa zona de 580 es con la que ha chocado y no ha sido capaz y de la que ha ampliado esa corrección, consolidación. Entonces, bueno, pues por ahora el valor ha sido capaz de romper esta figura de consolidación al alza, pero como vemos aquí, pues lo ha hecho sin volumen. En cuanto a indicadores, bueno, pues no tienen mala pinta. Tenemos al directional move que se ve contrariéndose ligeramente, tenemos al estocástico que está ahí ya rascando el entrar en la zona de la línea por encima de la línea de 80, eso sería una buenísima señal. Tenemos al vigía que este sí que ha sido capaz de cortar la alza. Y tenemos al Concord que también está cortando al alza, es decir que en cuanto a indicadores está muy bien posicionado el valor, faltaría ese aumento del volumen para dar por finalizada esta consolidación y un nuevo ataque a esa zona, sobre todo del 598, que vamos a ir al gráfico semanal. Porque, bueno, pues superar esos niveles, como vemos aquí, es que ya sería confirmar la rotura definitiva de esta zona de techos que tiene el valor desde el 2020 y abriría un impulso bastante fuerte en el valor que la llevaría a buscar en teoría, bueno, pues esa zona de los 7.22, esos máximos de 2019, es decir que estaría atacando una zona importantísima de resistencia que en caso de superar con claridad, bueno, pues abriría un tramo bastante fuerte alcista en el valor. Entonces, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando y lo dicho, sobre todo habría que ver un aumento del volumen ya que el resto de indicadores están en muy buena posición para poder atacar esos niveles y superarlos. Bueno, Puig, de nuevo jugando con esos mínimos del 17.04 aproximadamente, se ha quedado en esa zona del 17.85 una vez perdido, bueno, pues esta zona de los 17.80 aproximadamente que tenía en ese lateral, que estuvo el valor entre los 19.27 y esa zona del 17.80 aproximadamente. Una vez perdido ese nivel de 17.80, bueno, pues ha ido a buscar esa zona del 17.18 de donde está intentando reaccionar, pero no es capaz. El valor, bueno, pues desde que tuvo este impulso alcista que la llevó a esa zona del 20.15, bueno, pues como vemos aquí, no es capaz de reaccionar al alza claramente. Llega a esos niveles y vuelve a caer con fuerza. Ahora mismo está cerca de ese soporte del 17.045, que recuerdo que en caso de perder volvería a entrar en caída libre. Lo que va haciendo es dejar zonas de resistencia bastante claras e importantes. Ahora mismo, bueno, pues estaría en esa zona la más cercana, en esa zona del 17.96, después estaría esa zona de los 19.70. Y entre esas zonas, bueno, pues la caída desde esa zona de los 19.27 a la caída a la zona del 17.18 ha dejado, bueno, pues estas zonas que, bueno, pues tendría en 38,2% de corrección esos entornos de la primera zona de resistencia que ya he comentado, esa zona del 17.96. En 50% estaría la media de 50 sesiones, que veríamos a ver cómo se comporta en el caso de llegar a esa zona. También tendría esa zona del 18.47, que sería el 61,8% de corrección, y bueno, pues luego ya esa zona del 18.70 que ya he comentado. Entonces, bueno, pues el valor la verdad es que tuvo un momento que parecía que sí que iba a superar esos niveles, pero bueno, pues no pudo ser, volvió de nuevo a las andadas, rompió esa estructura que había estado dejando de máximos, al menos en el más corto plazo, de máximos y mínimos crecientes, y de nuevo vuelve a esas andadas, a esa zona, a ese soporte de los 17.04, esos entornos de los 17.04, en este caso se ha quedado en esa zona del 17.18, y bueno, pues esos son los soportes clarísimos a tener. Perder ese nivel para mí es salir, ya que entraría de nuevo en caída libre, es decir, el soporte que no debe perder, esa zona de los 17.18, 17.04, y por arriba, bueno, pues ya he comentado todas esas zonas que va dejando con claridad el valor de resistencias. Bueno, Talgo, bueno, pues he empezado en el gráfico semanal porque, bueno, pues quiero enseñar, bueno, ya comenté que una vez salido de esta zona de lateral que se
bueno, en el que estuvo tanto tiempo el valor, bueno, no fue buena noticia. Desde ahí bajó prácticamente a tocar ese primer soporte del 3.16, se quedó en esa zona del 3.19, donde ha conseguido rebotar con bastante fortaleza. Bueno, pues esto es lo que quería mostrar en el gráfico semanal, ya que en caso de haber perdido esa zona del 3.16 ya habría ido a buscar esa zona del 2.90. Por ahora ese escenario está anulado, ya que ha rebotado con bastante fuerza y de nuevo ha entrado en la zona del lateral, en esa zona del 3.32 aproximadamente. Y en la sesión de hoy además ha sido capaz de superar, al menos en intradía, esa zona de resistencia del 3.47, que si vemos y tiramos unos Fibonacci desde este impulso de corto plazo, ese tramo bajista de más corto plazo que le ha llevado a esos entornos de los 3.19, de la zona del 3.65 aproximadamente, bueno, pues vemos que además de ser esa resistencia que dejó, bueno, pues a mediados del mes de marzo, coincide con el 61,8% de corrección de este tramo bajista que acabo de comentar. Entonces, bueno, pues de momento ha chocado ahí y no ha sido capaz de superarlo. Bueno, pues debemos ver que es capaz de superarlo y dirigirse de nuevo, bueno, pues a esos entornos de la zona de los 3.65, como ya he comentado. La buena noticia sería superar sobre todo la zona del 3.71, que es donde estaría la media de 200 sesiones. En caso de ver que el valor llega a estos niveles, a esta zona del 3.65, es que tiene esta horquilla es una horquilla que es una zona de resistencia bastante amplia. Tanto esa zona del 3.72, que es la media de 200, que se juntaría con el máximo que dejó el 20 de febrero, coincide ese mismo nivel, y bueno, pues aquí por abajo tenemos la media de 50, ese 3.56, es decir, la media de 100 también estaría en 3.60, el 3.65, es decir, toda esta zona del 3.72 a la zona del 3.56 es zona importantísima a batir. Si vemos que el valor es capaz de superar esos niveles, bueno, pues sería una buenísima noticia de cara a ver visto este mínimo y el fin de esta corrección, y bueno, pues posiblemente arrancar un nuevo tramo alcista hacia la parte alta de ese lateral que, bueno, pues ya he comentado. En caso de ver que el valor se acerca a estos niveles o desde este nivel es incapaz de superar ese 61,8%, esa zona del 3.47-3.48 aproximadamente, y desde aquí vuelve a girarse, bueno, pues no sería la mejor de las noticias, ya que estaría demostrando cierta debilidad a pesar de la fortaleza del rebote que ha tenido el valor, pero podría haber sido un rebote de sobreventa. Entonces esa es la clave para mí, superar esa zona del 3.47, 3.48 y dirigirse a esta horquilla, esta resistencia importante y sobre todo superarla. Bueno, pues esas son las claves de Talgo para mí. En cuanto a indicadores, bueno, pues no tiene mala pinta. Tenemos al direccional MUS, como vemos, contrayéndose con bastante claridad. Tenemos al estocástico saliendo de la línea 20, es decir, que al final lo que hace es, como vemos aquí, una vez que entra por debajo de la línea 20 tiene ese tramo fuerte bajista, una vez que corta alza, bueno, pues sale de ese tramo, de esa presión bajista tan fuerte. Tenemos al vigía, que bueno, pues está a punto de cortar la línea hacia la alza, y tenemos al Concord, que como vemos empieza a salir a alza de toda esta zona que estaba comprimida. Entonces, buena señal en ese aspecto. Y las claves, bueno, pues ya las he comentado. Importante esa zona del 3.47, 3.48 y sobre todo esa horquilla del 3.72, 3.56. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentas y atentos a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaos que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.